Buenas tardes, le damos la bienvenida a la conferencia Relación Iglesia-Estado y agradecemos la participación de quienes abordarán esta importante temática. Monseñor Fernando Chomalí Garí, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile y arzobispo de Concepción, y Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile y obispo de San Bernardo. Para iniciar esta conferencia, le damos la palabra a Monseñor Juan Ignacio González. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es agradecer a Fernando esta iniciativa y a nuestra hermana Arquidiócesis de Concepción. Creo que es muy importante que nosotros mismos, los pastores de la Iglesia, tengamos nuestra opinión y la demos y la compartamos con nuestros fieles y hablemos de aquellas cosas que en este momento nos interesan. El país está en un momento muy importante y la opinión de todos nosotros es importante, particularmente en algunos temas. Es cierto que hay temas que son contingentes y que cada uno puede pensar como quiera, pero hay otros que hemos calificado, pues, siguiendo unas palabras del Papa Emérito Benedicto, como no negociables, que son cosas esenciales. Y una de ellas es la libertad religiosa, que es el tema que nos convoca hoy día y que con Monseñor Fernando vamos a tratar. La relación entre la Iglesia y el Estado. Vamos a ir con cierta rapidez, podemos hacer otros encuentros después, si les parece a ustedes, pero para decir las siguientes cosas que son como muy esenciales, pero que nos van a hacer aterrizar. Primero, que el cristiano es ciudadano y por lo tanto vive en el mundo, le interesan las cosas del mundo y en este mundo realiza su santidad y trata de llevar a este mundo según los planes de Dios. Por lo tanto, él encuentra a Dios en el medio del mundo, en su trabajo, habitualmente el trabajo ordinario, lo habitual, todos los días, la familia, la vida social, el deporte, etc. Todo le interesa, todo lo que está asumido por Jesucristo está redimido por Jesucristo, y por lo tanto la vida del ser humano le interesa. El Estado tiene la función de organizar la sociedad para buscar el bien común, todos lo sabemos muy bien, hay muchas formas de organización del Estado, y lógicamente que hay unas que son más coherentes con la libertad propia de los hijos de Dios y otras algunas veces menos coherentes. El fenómeno religioso es un hecho anterior al Estado. Esto es un hecho muy importante. No existe el fenómeno religioso porque la organización política le dé un lugar, un espacio o simplemente le dé origen, como ha sucedido y como sucede en muchas legislaciones del mundo, que aparentemente las confesiones religiosas existen porque el Estado se ha pronunciado y ha dicho puede ser, y que es un poco lo que pasa en nuestra patria, o ha pasado en nuestra patria y está pasando en el nuevo texto constitucional. El Estado y el fenómeno religioso pueden adoptar distintas maneras de organizarse, esta conexión entre las dos realidades. El sistema clásico, que fue la unión de la Iglesia y el Estado, que vivió en la Iglesia durante siglos, y que siempre ha sido visto como una cosa buena. Nadie dice que sea una cosa que tiene que ser reprochada. Pero según las circunstancias históricas del momento, la Iglesia en cada momento fue buscando aquello que le permitiera mejor a ella cumplir su misión evangelizadora y al mismo tiempo que le permitiera vivir en libertad. En Chile, como sabemos, desde el año 1925, después de las conversaciones que tuvo el presidente don Arturo Alessandri con el cardenal Gaspar en Roma, hay lo que se llama separación. Antes había unión, o sea, el Estado se involucraba en el desarrollo de la fe religiosa católica y las demás poco a poco fueron ingresando al sistema jurídico, al sistema social, con distintas leyes, hasta que el año 25 se produce la separación, que el Papa Pío XI, en aquel tiempo gobernaba la Iglesia, llamó una amigable separación. Esa separación implicó, por lo tanto, varias cosas, que la ligación entre la Iglesia y el Estado no quedaba sujeta a unas distintas formas jurídicas que antes había, que tenían que pedirse recíproco permiso para hacer algunas cosas, algunas de ellas muy importantes, como por ejemplo nombrar los obispos, que es un elemento esencial, o crear jurisdicciones eclesiásticas. El día 18 de octubre del año 25 se crearon 6 o 7 diócesis en Chile,
porque antes para crearla había que llegar a un acuerdo con el Estado. No había problemas con el Estado en los gobiernos anteriores, al año 25, pero era una cosa que de alguna manera incomodaba a la Iglesia y que venía de lo que se llama el patronato, el tiempo de los reyes de España. Estamos hoy día en el sistema de separación. En el artículo que se ha aprobado para la convención, que el que lo quiera lo puede pedir, dice que el Estado no tiene ninguna religión como propia, más o menos, no dice exactamente así, porque eso es lo que hoy día corresponde. Pero es muy importante decir que también hay otro sistema que podríamos llamar el sistema de colaboración. Y a esto quiero referirme un poco. El hecho religioso, ¿qué es? Es la vinculación del hombre con Dios, con la divinidad, ya sea personalmente o ya sea institucionalmente, comunitariamente. En la norma que se ha aprobado en la Asamblea está reconocido que eso es el hecho religioso y que se puede practicar la religión personal o colectivamente, qué sé yo. Es un factor esencial de la persona humana y en cuanto tal interesa a cualquier sociedad el fenómeno religioso, sea el estado confesional o no confesional. Y es una realidad anterior al Estado mismo. No le da origen al Estado, ni el Estado la hace aparecer en el fenómeno social. Existe desde antes. Por eso, en las legislaciones que son adecuadas a la realidad del fenómeno religioso, lo que hace el Estado es reconocer la fe religiosa del tipo que sea, católica, musulmana, judía o cualquier otra que no sea contraria al bien común, a las buenas costumbres y al orden público, a la ley. Entonces, lo que debemos tratar de entender es que cuando nosotros pedimos al Estado, a la autoridad política, que nos reconozca, no lo hacemos en cuanto le pedimos que el Estado o la organización política haga un acto de fe religiosa, porque el acto de fe religiosa es algo propio de la persona humana, sino que le decimos al Estado, mire, entre todos los factores que hay en una sociedad, hay uno que es muy importante, que es anterior a usted mismo, pero que es el fundamento de todos los demás, que es la libertad que tienen las personas para poder practicar sus convicciones religiosas, éticas o morales. En este caso estamos hablando de las religiosas. O sea, es un factor social preponderante. Y en cuanto tal, nosotros pedimos que usted no solamente lo consienta, sino que también lo apoye, lo difunda, el factor religioso, como un elemento esencial, en todas sus vertientes, y que todos tengan la libertad de expresar claramente su manera su forma de vivir la fe, pública, privadamente, la enseñanza, etc. Vamos a ver al final, en este breve sobrevuelo que hacemos en este rato, dónde se concreta esto después. O sea, es un derecho personal y colectivo que yo tengo. Es un derecho más allá que constitucional, es un derecho connatural a la persona humana, que el Estado simplemente me reconoce. ¿Me reconoce qué? Que yo puedo actuar conforme a mis convicciones. Y aquí empezamos a sacar conclusiones. Es decir, que ninguno de nosotros, sea cual sea su religión, su enfoque ético, puede ser obligado a actuar en contra de la conciencia. Por eso que la libertad religiosa va siempre de la mano con la libertad de conciencia, que es esencial. Y ahí el artículo que se ha aprobado en la convención en este momento no lo reconoce así, como que fue un elemento esencial. La convicción religiosa que yo tengo, la ética o la moral, me lleva a mí a una serie de maneras de pensar y de concebir la realidad, y algunas realidades que el Estado y la legislación y la autoridad tienen que respetar. Otra conclusión, por lo tanto, de ahí sale una que es muy importante y conoce muy bien el monseñor Chomalí, que ha estudiado estas cosas, que es la objeción de conciencia. Debe estar reconocida en la legislación. Hoy día, actualmente, nosotros tenemos reconocido la objeción de conciencia en la ley que mal llamada de interrupción del embarazo o de aborto, que permite la objeción de conciencia personal e institucional. Pero
en la legislación que propuso este grupo de confesiones religiosas que me ha tocado coordinar, pedimos expresamente que se pusiera que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia bajo ninguna circunstancia, y eso fue eliminado. Por lo tanto, hoy día la objeción de conciencia está en una situación que puede ser cambiada, porque así como va a cambiar la legislación sobre el aborto y vamos a pasar a un sistema de aborto libre, porque también está así en la Constitución, cosa que ya los obispos dijimos que es un obstáculo insalvable para poder aprobar un texto constitucional en que por primera vez en el mundo se aprueba el aborto en un texto constitucional. Habitualmente se va por la vía jurisprudencial, los tribunales, o la vía legal, la ley, pero no hay ninguna constitución que establezca el derecho a abortar, a interrumpir el embarazo. Aquí está pasando eso, sin objeción de conciencia. También, cuando salvaguardamos la libertad religiosa como un elemento esencial, estamos salvaguardando algo muy esencial, que es la enseñanza. La transmisión de la fe es algo propio de los padres y de los tutores, y cada uno según las convicciones que tenga. Eso, como sabemos, tampoco está expresamente reconocido en la Carta Fundamental actual, e incluso ha sido dicho expresamente, rechazado expresamente en comisión, por lo menos, el derecho preferente de los padres a la educación de los hijos, cosa que es muy esencial. Nosotros tenemos en Chile, como ustedes saben, clases de religión. Parece ser que fuera una excepción muy curiosa, pero es que es una derivación del derecho a la libertad religiosa. Y yo, padre de familia, tutor de un niño que tenga una responsabilidad, tengo el derecho a transmitir esa responsabilidad, esas convicciones a mis hijos. Y tengo el derecho a que en los colegios o establecimientos educacionales donde ellos están, también efectivamente se pueda transmitir la fe que la familia desea. Es lo que existe hoy día, que hoy día se está aplicando incluso en los liceos de ámbito municipal, en la educación particular, etcétera, pero que es algo que seguramente también va a acabar y tenemos que trabajar para que pueda quedar. No puede ser que un niño, un joven, una niña en un colegio no reciba algo tan esencial como es la formación religiosa. No digo ética o moral o cívica, eso tendrá que recibirlo. La formación religiosa es algo mucho más específico. Educar es un derecho de la familia, que nosotros hemos derivado al Estado en razón de que una familia no es capaz de educar en todas las áreas y ciencias a sus hijos. En algunos países del mundo, como y aquí también en Chile hay algunos casos, hay estos famosos sistemas de educación en la casa, pero lo habitual será que los niños vayan a un establecimiento educacional. Otro elemento importante que sale de la libertad religiosa es el reconocimiento jurídico a la existencia de las organizaciones religiosas. Es decir, que tienen derecho a existir, tienen derecho a actuar en el ámbito social y jurídico, tienen derecho a organizarse, a tener sus propias normas internas de organización, y ahí nadie se puede meter. Y eso tampoco está expresamente reconocido en la Carta Fundamental, cosa que nosotros pedimos, que se estableciera el derecho que tienen las confesiones a nombrar y a establecer lo que se llama su propio derecho. Y por último, para no alargarnos demasiado, pensar en algo muy importante, que hay unas materias que se llaman mixtas, así las llaman los estudiosos, que significan aquellos ámbitos de la acción del Estado y las confesiones en que concurren los dos. Concurren los dos, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. En un hospital hay un ciudadano que está enfermo y que tiene dos ámbitos en su vida, el ámbito de la salud física y el ámbito de la salud moral o ética o religiosa. Y ambos tienen que ser atendidos. Podemos pensar, por ejemplo, en la asistencia social que se hace en muchas diócesis, usted allá con todas las actividades que tiene la pastoral social, nosotros acá con muchas cosas que hacemos para la gente más pobre. Ahí tiene que haber colaboración. Podemos pensar, por ejemplo, en la asistencia a las cárceles, un elemento esencial. Un hombre que está en la cárcel necesita no solamente el buen trato que hay que intentar, sino que también el auxilio espiritual para sobrellevar situaciones que muchas veces son tremendas. Podemos pensar en las instituciones armadas que tienen un régimen especial, que necesitan un apoyo
espiritual distinto, y así. Y en eso se da un principio que tampoco quedó en la Constitución y que era una pequeña frase que pedimos todas las confesiones religiosas, que era el Estado podrá establecer con las confesiones religiosas acuerdos de colaboración. No quedó eso. Por lo tanto, en este momento, si yo quiero ir a un hospital público a atender a una persona, estoy a la voluntad un poco, casi siempre, de lo que diga el médico de turno, el director de turno, la persona de turno, pero es un derecho inalienable de una persona enferma pedir un ministro de su confesión y que pueda asistirlo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Chile para finalizar? Que en realidad, y yo he ido 2 veces a la convención, uno se da cuenta de que se trata como, para muchos convencionales en este momento, se trata como de regular algo que ya existe, como darle una... Y en realidad es una cosa que preexiste y que nosotros tenemos derecho a que se reconozca. No podemos, por ejemplo, la legislación que se está aprobando, que ya está aprobada, ahí la Constitución dice, las entidades religiosas podrán obtener personalidad jurídica conforme a la ley. Pero resulta que nosotros llevamos en Chile de 1541. ¿Cómo vamos a ir hoy día a pedir personalidad jurídica al Ministerio de Justicia? Si uno funda una religión, aparece un fundador de una religión hoy día, quizás sí, pero hay muchas confesiones religiosas que son anteriores al Estado. Entonces hay muchos puntos. No digo que lo que se haya aprobado sea una cosa contraria a los elementos esenciales, pero era el momento, con esta carta fundamental que se está redactando, de dejar bien establecidos estos acuerdos, estos elementos de la libertad religiosa, y eso desgraciadamente no ha ocurrido así. Ha quedado más o menos establecido lo esencial. ¿Hay progreso respecto al año 25? En algún sentido sí, en otro sentido no. ¿Hay progreso respecto de lo que es la libertad religiosa en general en el derecho hoy día? Yo creo que están los elementos básicos minimalistas. Por eso que creo que es muy importante que todos los que nos están oyendo nos interesemos por estas cosas. Son cosas muy esenciales para la vida nuestra. Poder actuar conforme a nuestra conciencia, poder educar a los hijos según la fe religiosa de cada uno, poder enseñar en la educación pública y privada la religión que los padres tienen, poder tener capacidad jurídica para actuar las iglesias, tener lugares de culto, que tengan ciertos beneficios. En Chile, por ejemplo, todas las universidades están exentas del pago de contribuciones territoriales. Los aeródromos, cuando son de un club aéreo, están exentos del pago del cuento territorial. La Junta de Vecinos también. Y así un montón de instituciones. Y sin embargo, en este momento, al sacar los constituyentes, los convencionales, al sacar de la Constitución la exención que la puso don Arturo Alessandri en el año 25 y que el año 80 se mantuvo para los templos y los lugares anexos, quedamos una vez más en el aire y es posible que Monseñor Chomalí tenga que el día de mañana pagar contribuciones por la catedral de Concepción que está en la plaza y que debe tener un avalúo fiscal de quién sabe cuántos miles de millones de pesos y el impuesto territorial es un porcentaje de eso. Supongamos que esto lo arregla la ley, pero que tengamos claro que entramos en un momento en que hay muchas cosas que están en el aire. Ya está aprobado el texto que va a ser propuesto a la Asamblea, está aprobado por la Asamblea y ahora hay que adecuarlo, pero ya cambios fundamentales no va a tener. Si me preguntan a mí cómo está la libertad religiosa en Chile hoy día, yo diría, tenemos plena libertad. Hemos tenido restricciones con la pandemia, algunas veces más allá de lo que era esperable y no muy explicables tampoco, en algunos casos, pero en general ha habido libertad. Lo que pensamos nosotros es que es tan esencial la libertad religiosa que ojalá se hubiera establecido con mayor claridad, como intentamos, hemos ido y hemos logrado algo. Es decir, podremos seguir practicando nuestra fe, naturalmente, pero quizás no podremos seguir enseñando nuestra fe a los hijos porque algunos podrán pagar un colegio donde haya clase de religión porque es un colegio particular, pero la inmensa mayoría de los chilenos tienen a los hijos en los colegios que son con subvención del Estado, también particulares, y ahí hay derecho a que los padres también puedan elegir la educación de los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor.